Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír todo esto, en la sinagoga se pusieron furiosos. Levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos pone este texto de San Pablo, a Primera Tesalonicenses, que nos habla de la resurrección y de la no resurrección, o sea, resurrección para los muertos, pero para los que cuando vuelva el Señor estén vivos, esta asunción en el cielo, la salvación final. Lo dice así: los muertos descenderán del cielo cuando vuelva el Señor. Resucitarán en primer lugar los muertos en Cristo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor. Estaremos así siempre con el Señor. Es esos novísimos. En otros sitios nos hablará de lo que es el infierno. De forma el Evangelio nos habla, y después el mismo San Pablo también hablará de forma indirecta de lo que es el purgatorio. No se le usa la palabra purgatorio, esta palabra purgatorio es de la Iglesia, pero el concepto del purgar los pecados, y de la oración por los difuntos, sino para qué rezar por los difuntos, si no es para su purificación. Eso sí que ya sale en la Escritura, y todo eso sí que no le llamaron ellos purgatorio, pero el concepto está: cielo, salvación; infierno, condenación; purgatorio, purificación. Eso es doctrina de la Iglesia desde siempre y para siempre. Hoy hay una cierta mentalidad de gente que piensa que todo es cambiable. Pues no. La verdad de la fe es la misma ayer, hoy y siempre. Otra cosa es la evolución de lo que es la comprensión, y es lógico que con el tiempo hay cosas que se pueden siempre entender mejor, y el Espíritu Santo nos las puede hacer entender mejor. De ahí todos esos dogmas que se definen poco a poco, que en el fondo lo que están haciendo es explicitar una fe que ya existía, pero hacerla mucho más clara, no
lo que no puede ser es cambiar la fe. Pueden cambiar las formas, claro que sí. De hecho, la forma en que se dice misa en el siglo I o II no es la misma que la decimos ahora. La esencia sí. ¿Y la esencia cuál es? La palabra de Dios, que es lo que leemos y comentamos, y la Eucaristía. Haced esto en memoria de mí. Y el pan y el vino que serán por la Eucaristía, por la celebración, por la invocación del Espíritu Santo y por el celebrar y conmemorar lo que hizo Jesús en la última cena, cuerpo y sangre de Cristo para nosotros. Eso, la esencia la misma en todos los ritos occidentales y orientales. Las formas, bueno, hay muchas y podría haber más. Y las formas pueden cambiar, la esencia no. La esencia de la fe y de la liturgia ha de ser la misma de generación en generación. Hay una sola Iglesia y un solo Cristo, no hay más. Y ese Cristo es el mismo, como diría San Pablo, ayer, hoy y siempre. Mientras que el Evangelio, hoy empezamos y hasta el final del año litúrgico, o sea, hasta que empecemos el Adviento, excepto algunas solemnidades, fiestas que cambiaremos el Evangelio, pero si no, seguiremos el Evangelio de Lucas. Lo empezamos hoy, la vida pública de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y así empezamos con la visita a Nazaret de Jesús. Va a Nazaret, donde se ha criado, entra en la sinagoga, como era su costumbre los sábados. Aquí hemos de estar atentos a no confundir cosas. De este texto los protestantes llegan a decir, ¿ves? Con que Jesús se reúne los sábados, el domingo no tiene sentido, ha de ser el sábado. Recordemos que nosotros celebramos el domingo a partir de la resurrección de Cristo. Las primeras apariciones en domingo. Y uno dirá, bueno, claro, si había resucitado el domingo, sí. Pero ¿os acordáis? Las segundas en domingo siguiente, el día de su resurrección, pero una semana después, a todos los apóstoles reunidos. Pentecostés en domingo. Y así la Iglesia irá celebrando en lo que llamarán el día del Señor. Algunos, incluso por desgracia, algunos obispos un poco incultos van diciendo en el Antiguo Testamento el día del Señor era el sábado. No, el sábado era el día del descanso, no era el día del Señor. El día del Señor aparece solo en el Nuevo Testamento y se refiere al domingo, el día en que los cristianos se reúnen celebrando la resurrección. Sobre todo la resurrección, claro que celebramos la pasión, muerte de Jesús, pero sobre todo la resurrección, que es el inicio de la Iglesia militante, el inicio de esa Iglesia ya que ha de recibir el Espíritu Santo y ser vida para toda la humanidad que quiera seguir a Cristo. Ese sábado, como todos los sábados, como hará incluso San Pablo cuando quiere convertir a los judíos, el sábado irá a la sinagoga, Jesús, San Pablo, San Pedro, a predicar, pero no a reunirse con los cristianos, sino a predicar a los judíos. El domingo se reunirá con los cristianos. Y está sábado, sinagoga de Nazaret, y fijaros los gestos, se levanta para leer. También aquí nosotros hacemos siempre de pie. Todos los que leen la Escritura, se lee de pie. Y Jesús se sienta para explicarla. Fijaros bien que aquí diría uno, bueno, ¿y por qué el cura no se sienta para explicar la Escritura? Porque el cura, en el sentido eclesial, no es el que representa a Cristo del todo, es el obispo. Así que el obispo predica sentado y el sacerdote que representa al obispo para el pueblo, aunque participa del sacerdocio ministerial de Cristo, lo que hace es de pie, como signo de que toda la Iglesia diocesana está bajo el obispo. Y el obispo predica sentado. ¿Qué es lo que predica Jesús?
Ha leído a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado a predicar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. ¿Y qué es? Es en el fondo esta profecía sobre el Mesías que ha de llegar. Él me ha ungido, me ha hecho Cristo, me ha hecho Mesías. El ungido es el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, el que está profetizado. Seguro que Jesús debía hacer un largo discurso, pero aquí nos lo concentran en lo esencial. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y empieza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Claro, aquí empieza el gran problema. Ha dicho claramente que ese Mesías es él. Ese ungido, el que profetizado por los profetas, es él. Fijaros que Jesús no lo volverá a hacer. Y no lo volverá a hacer porque el sentimiento de lo que es el Mesías, y esto le pasará a Pedro, lo veíamos ayer. Pedro, cuando le dice el último domingo, hace una semana, le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Justo después de decir: tú eres Pedro, sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Entonces les anuncia la pasión. Tengo que ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre ha de ir a Jerusalén, será maltratado, allí lo matarán. Ah, no, al tercer día resucitará. Ah, no, dice Pedro, esto no puede ser. Y no puede ser para él, lo dice desde la fe. Eso no es el Mesías ha de ser el nuevo David. El Mesías ha de ser el nuevo rey de Israel. El Mesías ha de gobernar Israel. Nosotros hemos de ser sus ministros. No puede pasarte esto de que te maten. Estás destinado al gobierno de Israel. No ha entendido nada del Nuevo Testamento, Pedro, todavía. Les falta mucha predicación de Jesús y les faltará el don del Espíritu Santo, entender la pasión, muerte y resurrección, y después el don del Espíritu Santo para que la Iglesia pueda ir adelante. Será Jesús que dirá: va de retro, ponte detrás, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. A nosotros se nos pide vivir y pensar como Dios. Para eso la Iglesia va recibiendo el Espíritu Santo. La gran tentación de todos y de los eclesiásticos también es siempre pensar como los hombres. Nos hemos de ir convirtiendo día a día a ver qué es lo que Dios piensa, cómo nos quiere, qué es lo que quiere en nosotros. Y cuando dice eso, pero ¿qué no es el hijo de José? ¿Pero quién se cree que es este? Seguro me diréis: médico, cúrate a ti mismo. No, ninguno es profeta en su tierra. Y Jesús marchará de allí, no hará ningún milagro, pasará. Es el problema de Nazaret. Han visto a Jesús crecer de pequeño. ¿Cómo puede ser el Mesías? Es imposible. Y lo es. Ahí viene nuestra fe. Jesús, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, donde solo creyendo en Él encontramos la salvación y la vida eterna.